6:36 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida al ex candidato presidencial Javier Hervas. Lo hemos invitado para conocer el por qué se separa de Izquierda Democrática, partiendo de una premisa, y esto hemos sido críticos constructivos. Izquierda Democrática, al igual que otras organizaciones políticas, han perdido el norte. Uno no puede admitir, por ejemplo, la división que se presentara en la Asamblea Nacional, y ahora dirigido, me parece que es director de Pichincha, asambleísta Alejandro Jaramillo, que preside la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, quien está votando junto al correísmo, inocultable, viene votando junto al correísmo, votaciones polémicas. La destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso, votó a favor, y así las últimas votaciones se ha identificado plenamente con el correísmo. Consecuentemente, si ahora toman la dirección con Enrique Chávez a la cabeza por decisión del CNE, uno pudiera presumir se van a ir interrogantes que flotan, se van a ir por la línea del correísmo, como Alejandro Jaramillo, Johanna Moreira y otros asambleístas supuestamente disidentes que se han acomodado. Uno no sabe por qué, cómo se acomodaron con el correísmo en la Asamblea Nacional. ¿Cuáles son los argumentos que tiene Javier Hervas para dejar la Izquierda Democrática? ¿Está decepcionado de la política, decepcionado de las organizaciones políticas? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Muy buenos días a toda la audiencia. Y yo me afilié a la Izquierda Democrática como un gesto de gratitud hacia la militancia, hacia los voluntarios, hacia los seguidores, y con una convicción que lo que habíamos hecho en la campaña y lo que habíamos logrado en las urnas daba los cimientos para construir una socialdemocracia sólida aquí en el Ecuador. Y mira, fue una decisión para mí extremadamente muy difícil, de hecho muy meditada, porque la socialdemocracia como ideología política y la justicia social con libertad como pensamiento me identifican en mis convicciones, en mis principios. Y me identifican porque estoy convencido que el Ecuador necesita un desarrollo con equidad para que realmente sea un desarrollo que sea sostenible en el tiempo. Ya he tomado la decisión de desafiliarme del partido porque yo no me puedo prestar a que se repitan, a que se desarrollen las mismas prácticas políticas en donde los cálculos políticos están por encima de los ideales. ¿Y cuáles son esos cálculos políticos que están a la vista? Bueno, una cantidad no es un solo evento, es una cantidad, una suma de eventos. Yo le he dado el pecho y me lo he jugado por el partido desde el inicio, pero ha habido una cantidad de eventos que básicamente el común denominador son las conveniencias individuales, en la cual tú no puedes liderar ahí. Cuando tú tienes intereses particulares y no una visión de conjunto, de partido, de ideología, pues se vuelve difícil poder liderar. En función de eso y de unos y otros, porque lo que ha habido es una cantidad de pugnas del interior del partido, en la cual estas conveniencias particulares lo que ha hecho es, se ha perdido rumbo. Y mira, lo que uno se mete en la política, y tú, Miguel, hace un momento mencionas si me he decepcionado de la política, de ninguna manera. Sin duda, hay sabores amargos que uno tiene que vivir en la política, así también hay sabores dulces. Mira, gracias a la política yo he podido conocer a mujeres y hombres extremadamente capaces que sí los tenemos en el Ecuador. Y yo me meto en la política porque no tengo ninguna duda, estoy convencido que la gran mayoría de ecuatorianos somos gente buena, gente sana, gente trabajadora. Platón lo dijo Platón, que vivió hace más de 2400 años, dijo que el costo de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres. Pues bueno, que no siga pasando eso aquí en el Ecuador. ¿Y cuáles son estas conveniencias individuales que flotan hoy en Izquierda Democrática? La suma de muchas. Aquí no se trata de dar un solo nombre. Aquí lo que se trata es de entender que hay una situación de crisis, y no solamente en la Izquierda Democrática, es en la democracia ecuatoriana. Si queremos tener una democracia sólida, tenemos que tener partidos políticos sólidos. De alguna manera esa crisis afloró con las elecciones seccionales, en las cuales estatutos del partido te decía que las directivas son electas por periodos de 2 años. Lamentablemente no se llevó a cabo, o se quiso hacerlo, pero luego no se lo validó un proceso de elecciones justamente para elegir las directivas provinciales. Y aquí yo también quisiera detenerme un momento, Miguel, si me permites, es en agradecer
a las directivas del partido, al presidente saliente Guillermo Herrera, al presidente entrante Enrique Chávez, a los expresidentes del partido, Andrés Vallejo, Vilma Andrade, Guillermo Landázuri. Pero lamentablemente no puedo coincidir con la manera de hacer política, y lo que nosotros hicimos un esfuerzo y muy grande, con mucha disciplina, con mucho esfuerzo, de mostrarle al Ecuador que sí se puede hacer y que se debe hacer una política diferente. ¿Y cuál es el rumbo que al abandonar la Izquierda Democrática ve Javier Hervas? Bueno, en primer lugar decirte, Miguel, que esta es una decisión íntima, una decisión por principios, por convicción, no por cálculo político. Aquí no está ligado ningún otro partido político en que yo haya tomado esa decisión. Y el cariño por el Ecuador va a persistir siempre, de tal manera que siempre estaremos trabajando. Vamos a ver, en un corto plazo no hay una claridad, pero sin duda en un largo plazo tenemos que trabajar para ir desde la política, que nos va a afectar a todos, porque la política nos toca a todos los ecuatorianos. Le toca al músico, le toca al pintor, le toca al funcionario público, le toca al padre de familia, a la madre de familia. Entonces sí necesitamos todos hacer un esfuerzo para cambiar esa manera de hacer política que nos sigue llevando a un deterioro en nuestro país. Lastimosamente, al mencionar, Javier Hervas, que todos en general desde el ámbito de la competencia hay responsabilidad, pero el ciudadano común, el profesional, mira asqueado de alguna manera. Un ejemplo es de un poder importante como la Asamblea Nacional, lo que sucede en ese escenario político. Consecuentemente no quieren entrar en la política, decepcionados por lo que sucede en la práctica en las organizaciones políticas, lo que sucede cuando llegan a un puesto de elección popular. Eso quizás no llena la expectativa que tienen los ecuatorianos porque la clase política les solucione los problemas. Claro, y lo que tenemos es que encauzar esas emociones. Esa decepción no tiene que alejarnos de la política, sino ojalá motivarnos a ser parte del cambio. Pero para ser parte de una solución no podemos seguir siendo parte del problema. Y mira, si tú mencionas la Asamblea, Miguel, también tenemos que romper paradigmas o fantasmas que tenemos en el Ecuador. La Asamblea, ¿cuál es la función? Legislar y fiscalizar. Lo que mucho adolecemos los ecuatorianos es de gestión. El país lo que necesita es trabajo, salud, educación, seguridad, mejorar la calidad de vida. Eso es gestión. De tal manera que, sin duda, hay mucho por hacer, pero tampoco nos dejemos encontrar un culpable en las personas. Aquí el problema es que tenemos que involucrarnos, porque si no, seguimos simplemente haciendo diagnóstico y seguimos simplemente criticando. Y ya es hora que nos involucremos para generar los cambios que es evidente que necesitamos. En el diagnóstico, creo que todos los ecuatorianos estamos de acuerdo que estamos viviendo una grave crisis. El tema es de dónde vamos a comenzar para ya generar un rumbo. No podemos seguir en ese deterioro sin hacer nada al respecto. ¿Cómo cambiar esos intereses políticos, por legítimos que sean, por los intereses del país, por el interés de la mayoría de ecuatorianos? Pensando en ese bien último que es el país. Tú tienes aquí una frase bien bonita que dice sobre todas las cosas, que pongamos al Ecuador sobre todas las cosas. Mientras la política siga siendo de conveniencias individuales, evidentemente vamos a seguir en deterioro. Pero aquí el razonamiento, si al país le va bien, a todos nos va a ir bien. Lamentablemente la política de nuestro país, entre el canibalismo y entre estas conveniencias individuales, los que nos sigue llevando es a un deterioro. Pero sí tenemos que ya comenzar a hacer un cambio. Lastimosamente, si al país le va bien, va a todos bien, daría la impresión de que la clase política en general no quiere que le vaya bien al país. Bueno, yo creo que en general todos los ecuatorianos queremos que le vaya bien al país, pero en las experiencias negativas de algunos se han dejado llevar por eso. Por eso sí es necesario que se involucre gente nueva en la política. Pero aquí también una reflexión, porque mira, cuando yo estaba en campaña teníamos un eslogan que era atrévete, somos gente nueva. No es suficiente. Que haya gente nueva que no venga a hacer lo mismo. Yo lo viví. Tú lo mencionaste, el tema de cómo está hoy en día la Asamblea Nacional. No se trata solamente de caras nuevas. En ciencias políticas hablan del gatopardismo, que es que cambia todo para que no cambie nada. Finalmente lo que cambian son las caras. Las mañas y los problemas continúan. Eso es lo que necesitamos en el Ecuador, hacer una reflexión de fondo de que llevemos a la mejor gente a ser autoridad. Y tenemos una gran oportunidad en estas elecciones seccionales. No nos dejemos llevar por
solamente quién es la persona famosa. Yo cuando fui candidato, al inicio, las primeras encuestas que me llegaban, ni siquiera llegaba al 1%. De tal manera que busquemos los mejores seres humanos, las mejores mujeres, los mejores hombres que lleguen a ser autoridad, acompañados de un buen plan de gobierno, que nos digan sus propuestas, para que en función de eso también la ciudadanía pueda exigir que esas propuestas se cumplan. ¿Cuál fue el detonante que determinó que Javier Hervas deje Izquierda Democrática? En coyuntura hubo cambio de directiva, salió Guillermo Herrera, entró Enrique Chávez. Esto fue quizás uno de los detonantes para la salida. Tú lo has dicho bien, Miguel, ha sido uno de los muchísimos, porque realmente no es un solo evento, es la suma de muchísimos eventos. Y como te decía hace un momento, yo le he dado al pecho. O sea, esto es más de un año que hemos insistido y persistido a que los ideales primen sobre estas conveniencias individuales. Pero al final del día, uno tiene que entender que hay personas que uno nunca va a cambiar. ¿Hacia dónde cree que va Izquierda Democrática? Este partido que lo conocimos cuando Rodrigo Borja Ceballos entregaba a él los boletines, cuando él construyó ese partido, cuando luchó 3 campañas hasta llegar a la presidencia de la República en el año de 1988. ¿Ha perdido el rumbo Izquierda Democrática? Yo lo que anhelo es que zanje sus diferencias, que comiencen a colocar en primer lugar al país, en primer lugar al partido, por encima de los intereses particulares, porque mientras sigan esas conveniencias individuales, evidentemente no va a haber un punto de encuentro que no sea solamente coyuntura, ¿no? ¿Qué me das tú para yo formar parte de? Aquí lo que tenemos que pensar es qué damos cada uno de nosotros para aportar al colectivo, finalmente para aportar al país. ¿Y cuáles son las mayores diferencias que hoy pesan al interior de la ID? Bueno, no te sabría decir cuál sería la diferencia de cada uno. Yo lo que te puedo decir es en esa... Pero hay un juego de intereses conjunto de uno y de otro. Es evidente. Te mencionaba yo, por ejemplo, el tema de que no se llevaron a cabo elecciones cuando estatutos te mandaba a llevar a cabo elecciones. Pero mira, aquí no es un tema del día de hoy. Y esta crisis viene de antes. Miguel, yo no sé si tú conocías, pero yo llego a ser candidato a la presidencia de la República a través de un Zoom, sin conocer a nadie en Izquierda Democrática. El mismo día que tuve el Zoom, a las 11 de la noche me proponen ser candidato a la presidencia de la República. Imagínate la crisis del partido para que tú coloques de candidato a alguien que estás conociendo en una pantalla de Zoom, porque en ese momento estábamos en pandemia. Entonces la crisis no es de ahora, la crisis ya viene acarreada. Lo que hicimos un esfuerzo muy grande, te decía, en campaña, para levantar, porque yo estoy convencido que necesitamos una ideología política en nuestro país que nos saque de la polarización. Y ahí tienes tú la socialdemocracia, que es un pensamiento de centro-izquierda, y que esa frase, que es una frase realmente bonita y una frase profunda: justicia social con libertad. No justicia social con garrote, con libertad, porque es a través de las libertades que las personas, los individuos, podemos aportar y pueden aflorar nuestros talentos. ¿Se identificó plenamente Javier Hervas con ese postulado de la ID? Totalmente, por eso te digo que para mí fue una decisión muy difícil el desafiliarme del partido, porque yo estoy convencido en la socialdemocracia como ideología política y en la justicia social con libertad como pensamiento. Bueno, ¿y cuál va a ser el futuro político? Partamos de un hecho. ¿Será candidato o no a la alcaldía de Quito por quien le auspicie, que no sabemos, a Javier Hervas? Mira, yo te puedo decir, yo siempre he sido muy firme en mis posturas. Cuando yo fui candidato a la presidencia de la República, una de las maneras que intentaban golpearnos era que queríamos protagonismo para luego ser candidatos a la alcaldía de Quito. Yo lo dije en su momento, yo no busco un cargo público. Yo lo que busco sin duda es aportar al país. De tal manera que hoy en día lo estoy ratificando. Yo no seré candidato a la alcaldía de Quito. Y no porque no quiera Quito. Yo nací en Guayaquil, yo soy guayaquileño, pero vivo en Quito, adoro esta ciudad, adoro el Ecuador. Y evidentemente duele ver cómo está Quito. Uno quiere aportar, pero evidentemente uno también tiene que entender las condiciones. Mientras, por la razón que sea, yo me convertí en el objetivo militar de ataque de quien hoy en día gobierna el Ecuador, pues yo no puedo pretender dañar a los quiteños por seguir en pugnas y en desgastes y en peleas políticas. Ahora, ¿cómo romper estas pugnas y estos desgastes? Porque casi es parte de la agenda diaria en esta confrontación de los políticos por captar el poder. Bueno, yo creo que ahí tenemos los ciudadanos una gran responsabilidad. Lo dije hace un momento con esa frase de Platón, y lo que necesitamos los ecuatorianos es, por cariño al Ecuador, que lo tenemos todos, pero sí hacer ese esfuerzo. Yo te lo puedo decir en carne propia, hacer política no es fácil, pero es extremadamente necesaria. Y lo que yo sí anhelo es
motivar, seguir motivando a mujeres y hombres a que se involucren en la política. Lo que proponemos es justamente un modelo diferente, un modelo que sea transparente e incluyente para que motive a los ciudadanos a hacer política, que cambiemos esa visión, esa idea de que la política es tóxica, que cambiemos esa lamentablemente realidad, que la política ecuatoriana se ha convertido en una política clientelar, pero eso lo hacemos los ciudadanos. Ese cambio no va a venir de la política tradicional. Ahora, para cambiar esa política tóxica y clientelar, quienes participan en política tienen que demostrar todo lo contrario. Y vemos quienes ingresan a las organizaciones y movimientos políticos entran en las mismas prácticas que tenían sus antecesores. No hay un cambio. Por ello, el deterioro de la imagen en el Ecuador de la clase política en general, salvo honrosas excepciones, que hay que decirlo, pero en general hay un deterioro y por eso la decepción. Concurren a las urnas obligados, porque eso es el mandato legal del voto obligatorio en el Ecuador. ¿Cómo cambiar eso para que no sea tóxica la política y clientelar? Pero que le demos relevancia a nuestro voto. Ahora, el próximo febrero tenemos la oportunidad de los ecuatorianos en democracia de elegir a nuestras autoridades seccionales, que vamos desde las juntas parroquiales a las alcaldías, al alcalde, a los concejales y a las prefecturas. Es una gran oportunidad que tenemos los ecuatorianos, que reflexionemos bien nuestro voto, que no demos nuestro voto ni por miedo ni por frustración, que lo demos por convicción, que averigüemos los planes de gobierno, que nos interesemos en conocer el historial de esa persona, porque al final del día, mira, pueden haber las mejores ideas, pueden haber las mejores propuestas. Mientras siga habiendo corrupción desde lo público, no tenemos futuro los ecuatorianos. Ahora, erradicar la corrupción es lo ideal. Lastimosamente vemos que esa práctica se repite en la gran mayoría de quienes llegan por el voto popular a un puesto, sea en el gobierno central, sea en la función legislativa. ¿Cómo cambiar eso? Bueno, involucrándonos, porque lo que sí necesitamos es tener por candidatos a mujeres y hombres que los tenemos en el Ecuador, porque eso es lo frustrante, ¿no? O sea, tenemos un país rico, bendecido. Te lo dice alguien que no viene de una familia de empresarios. Yo arranqué desde cero la actividad económica, desde lo que se conoce como el emprendimiento, desde la idea. Hoy en día puedo dar trabajo directo a prácticamente 500 personas. Y eso es el Ecuador, un país que sí te da oportunidades. Evidentemente no hay política pública que te acompañe, pero el Ecuador como tal, las condiciones de nuestro país, es un país bendecido. Y con mujeres y hombres muy capaces, los tenemos en el Ecuador, pero también reconectar con esa realidad y tenemos oportunidades. La agricultura es una gran oportunidad que sigue postergada en el Ecuador, te lo dice un agricultor. Yo acabo de venir la semana pasada, estuve en Alemania por trabajo visitando clientes y una feria de orgánico, y en el mundo hay una crisis que está creciendo, que es una crisis alimentaria. Es una oportunidad para el Ecuador. Somos un país agrícola por naturaleza. Tenemos una gran oportunidad para enfrentar la crisis económica, enfrentar la migración. Otra vez somos un país de migrantes. Los ecuatorianos no nos merecemos eso, pero tenemos que por convicción comenzar a aportar y necesitamos hacerlo muchos más ciudadanos desde la política. Evidentemente ese es, sí, mi prioridad. El buscar motivar que muchas más mujeres y hombres nos involucremos en política, y tenemos ese capital humano en el Ecuador sin ninguna duda. Sí hay gente muy capaz. Lo que necesitamos es que no seamos islas, que estemos agrupados con esa visión de construir un país que pueda ser pensado a largo plazo, que construyamos políticas de Estado. Ahora, el problema es que hay una indiferencia en el Ecuador precisamente porque viven decepcionados de esa práctica política y estamos en un círculo vicioso. ¿Cuántos ecuatorianos? Muchísimos, con todos los honores y capacidades que hay, pero no quieren meterse a la política, huyen de la política precisamente porque ven ese reflejo. Incluso gente nueva que va a la asamblea y hace las mismas o peores prácticas de los antecesores. ¿Cómo involucrar a la gente? Bueno, primero que tenemos que incluir a todos los ecuatorianos, porque no se trata aquí solamente de involucrar a jóvenes. El Ecuador tiene mucho talento en las personas que con los años tú desarrollas criterio, sabiduría en general. Aquí lo que necesitamos es un país que se involucre en los jóvenes, pero también que se involucren las personas que han logrado hacer experiencia, que han logrado formar, y que al final del día, mira, yo creo que las personas que valoramos nuestro buen nombre como nuestro mayor patrimonio, que eso lo valoras con los años,
que tomen ese paso de involucrarse en política. Tenemos que cambiar las emociones. No podemos seguir con esas emociones de la frustración, de la angustia, de la queja. Algo lo hicimos nosotros en campaña. Tenemos que cambiar por las emociones de la ilusión. Y al final, lo hemos repetido varias veces en esta entrevista, la gran mayoría de ecuatorianos, por no decir todos, queremos a nuestro país. Lamentablemente, y nuestras acciones no siempre concuerdan con ese pensamiento, pero sin duda la gran mayoría de ecuatorianos somos gente honesta. La gran mayoría de ecuatorianos somos gente trabajadora. La gran mayoría de ecuatorianos sí ponemos al Ecuador en primer lugar. Esa gran mayoría que pase a la política. ¿Y cómo lograr que también los jóvenes se involucren? Porque allí se ve indiferencia, no les atrae la política precisamente porque no se solucionan los problemas. Motivándonos todos, porque no es fácil la política, por lo que has llegado a ser. Y es momento de dar un cambio. Y necesitamos jóvenes motivados. El país pierde muchísimo con cada joven que migra. El año pasado se habla que más de 100.000 ecuatorianas y ecuatorianos migraron. Este año se dice que la estadística es mayor que el año pasado. No queremos familias fragmentadas, no queremos jóvenes que estén alejados de su país. Al final del día, mira, yo he tenido, por diferentes circunstancias, por el trabajo de mi padre, yo viví muchos años en diferentes países. Y cuando uno está afuera, uno no es que le quieras más a tu país, pero sí tienes más claridad de lo lindo que es tu país y el anhelo de regresar. Yo creo que ese sentimiento lo tienen en general todos los ecuatorianos que han migrado, pero evidentemente en esas circunstancias, ¿cómo decirles que regresen? Entonces, evitemos que sigan migrando más ecuatorianos, y eso es construyendo desde ya, en el presente, en el hoy, esa visión de país que queremos los ecuatorianos. Javier Hervas ha dejado Izquierda Democrática, pero no va a dejar la política. Definitivamente no. Yo di un paso de no retorno, lo he dicho muchas veces, que cuando uno se involucra en la política, cuando uno se vuelve una persona pública, uno asume responsabilidades, y esas responsabilidades implican el mantenerlas vigentes en el tiempo, porque lo que queremos es que esas ideas sigan permanentemente siendo transmitidas, motivando y también, ojalá, llegando a ser gestión. ¿Él va a fundar un movimiento político? ¿Se identificará con algún otro organización política? ¿Qué va a hacer Javier Hervas? Mira, esta decisión, como yo te decía, la he tomado sin ningún cálculo político, ha sido una decisión muy íntima por principios. No tengo claridad en el plazo inmediato qué voy a hacer. Lo que sí te puedo decir es que yo jamás seré candidato por un partido político en el cual yo no esté alineado en los pensamientos. ¿Y ese pensamiento se enfocaría en un pensamiento progresista de centro a la izquierda? Por supuesto, en un pensamiento de una socialdemocracia. Socialdemocracia ya sin partido, digamos, que es la que ha enarbolado la Izquierda Democrática, la socialdemocracia. Sí, pero lamentablemente en algún momento dado perdieron su rumbo. ¿Y ese rumbo obedece a quienes están dirigiendo al partido? Mira, yo creo que obedece a muchas circunstancias, pero sin duda las personas somos los que, de alguna manera, los protagonistas. La culpa no es de las instituciones, la culpa no es del partido político, la culpa no es de la asamblea, la culpa no es del Estado ecuatoriano. Los que integran las organizaciones. Correcto, son las personas que lamentablemente se distraen en esos intereses y conveniencias particulares, se distraen en esas ansias desmedidas de corrupción, pero vuelvo y te digo, eso no somos la gran mayoría de ecuatorianos, no tenemos esas mañas. La gran mayoría de ecuatorianos sí le queremos al país y queremos un futuro para nuestros hijos, que evidentemente en la situación que estamos, hoy en día no lo estamos viendo, pero no podemos perder la visión de lo que queremos construir. Si Javier Hervas tiene un pensamiento socialdemócrata, ¿por qué no siguió peleando al interior de la ID? Bueno, lo he hecho más de un año, pero como te decía, yo no voy a cambiar a algunas personas son porque son, y uno intenta, porque uno lidera en función de visiones, en función de agendas colectivas, uno no puede liderar en intereses particulares. Y luchó por eso y no hubo cómo cambiar eso. Bueno, por eso mismo llega el momento en el cual tú dices, tengo que dar un paso al costado porque no puedo ser parte de estos conflictos y problemas y ese canibalismo en la política, pues bueno, no era muy diferente casa adentro. ¿Y qué estarán pensando los líderes históricos? Sabemos que Rodrigo Borja se retiró de la política activa, o de Andrés Vallejo. ¿Qué estarán pensando de la ID? Yo no sabría qué estarán pensando, pero sí te digo que son hombres que yo admiro,
le admiro mucho al expresidente Rodrigo Borja, Andrés, son personas que le quieren al país, que bueno, ya por los años han tomado sus decisiones y yo no de ninguna manera lo reprocharía, pero le han servido al país y es hora que también otras personas hagamos ese esfuerzo, que no le pongamos siempre la responsabilidad a otros, que asumamos la responsabilidad nosotros de ser agentes de esos cambios necesarios. ¿No conversó con ellos para dejar Izquierda Democrática? No lo he conversado, como te dije, y fue una decisión muy íntima, muy pensada, no fue una decisión de un momento a otro, lo pensé muchísimo, y una decisión muy difícil, como te lo dije. Si no va a ser candidato a la alcaldía de Quito, ¿va a tomar partido por algún candidato una vez que el escenario sea más claro? Bueno, sin duda, como ecuatoriano, como quiteño, me interesa que podamos tener una buena alcaldesa, un buen alcalde, pero esto en función de conocer la trayectoria de la persona, porque si no es un buen ser humano, no va a ser una buena autoridad. Y también que tenga sus propuestas claras, un buen plan de gobierno, porque puede ser una excelente persona, sin una propuesta definida, no va a ser una buena gestión. O puede ser al revés, un buen plan y no un buen ser humano. Y eso lo hemos visto mucho los ecuatorianos, y es necesario que hagamos aprendizaje, porque mira, lo que estamos viviendo hoy en día es la consecuencia de nuestras acciones y omisiones del pasado. Entonces, en ese pasado busquemos el aprendizaje para no seguir repitiendo esos mismos errores. ¿Y cómo le ve Javier Hervas al país en este momento? Muy preocupado. De hecho, yo me involucro en la política porque tanto por emociones positivas como negativas. En las negativas, preocupado porque estamos camino a un incendio social. Hay que cambiar ese destino, y los destinos sí se pueden cambiar. Yo lo viví en carne propia, y cuando lo digo con mucha humildad, pero sin duda fuimos protagónicos en revertir un destino de quién iba a ser presidente del Ecuador, y no me arrepiento. Por más que estamos pasando una situación muy difícil, el actual gobierno no tiene una estructura para perpetuarse, no tiene una estructura autoritaria, por más de que en carne propia estoy viviendo una serie de circunstancias, pero el otro modelo sí lo tenía. Y ese pasado ya lo vivimos los ecuatorianos, y la gran mayoría no quisiéramos regresar. Y por la parte positiva me involucro también en la política, porque yo le debo mucho a este país. Yo he construido desde cero una actividad económica con la cual puedo dar bienestar a mi familia. Pero mira, en una ocasión lo mencioné en una reunión que tuve cuando era candidato. Me invitaron a la cámara más importante del Ecuador, probablemente, que es la Cámara de Construcción, Comercio e Industria de Guayaquil. Y mira, en esa reunión, yo sabía que no iba a sacar ningún voto, pero son oportunidades que uno tiene de dejar un mensaje. Algunos estaban distraídos, algunos veían su celular, algunos estaban garabateando. Entonces yo lo que les dije, miren, yo vengo del sector privado al igual que ustedes. En mi caso del emprendimiento, porque yo no vengo de familia de empresarios. Pero yo me involucro en la política porque, aunque yo estoy claro, y seguramente ustedes también, que por su esfuerzo y sacrificio ustedes pueden seguir incrementando patrimonio familiar, la pregunta que yo me hago es, ¿de qué me sirve si el día de mañana me secuestran un hijo? Esa es la reflexión que al final del día hizo que todos inmediatamente, al unísono, todos giraron su rostro para verme. Entonces todos los ecuatorianos tenemos los mismos anhelos. Lamentablemente algunos ecuatorianos se han despegado de la realidad del país y piensan que el Ecuador es las 2 manzanas alrededor de su casa, las 2 manzanas alrededor de su oficina. Somos un país con muchísima inequidad. Tenemos que trabajar en eso. Lamentablemente, mira lo que vivimos en las protestas de junio pasado. Se regresaron los discursos de odio, de racismo, de regionalismo. Eso no nos contribuye a los ecuatorianos. Necesitamos que buscar en esa visión colectiva el bienestar de todos, que de hecho está ahí. Entonces sí hay que hacer mucho en el país y entender que hay mucha inequidad. No se trata de buscar culpables, sino situaciones que hay que cambiar. ¿Y cómo apagar ese incendio social que vive el Ecuador? Hoy, con el mayor respeto y consideración, más allá de las legítimas aspiraciones de un sector respetable como el movimiento indígena, el país no puede girar alrededor del señor Leonidas Issa, que está imponiendo en los diálogos tiempos, plazos, contenidos, más allá del esfuerzo de la propia Iglesia Católica. ¿Cómo apagar ese incendio a fin de que, insisto, sin dejar las aspiraciones justas que tiene el sector indígena? Hay temas que no han sido puestos en la mesa, como la desnutrición crónica infantil, pero sí una agenda política que quiere imponerse en el Ecuador. Claro, y preocupa que hoy en día todo esté centrado sobre una agenda particular. Aquí necesitamos un Ecuador incluyente y no solamente sobre un solo sector. Pero evidentemente son reclamos justos.
y ojalá que no se repita lo que se dio. Porque ¿qué pasó ahí, Miguel? Había una fecha dada para la paralización, para la huelga, la movilización nacional. 6 semanas antes ya había una fecha. ¿Qué se hizo? ¿Por qué no se hizo nada? El problema ya había meses antes. ¿Por qué no se hizo nada? Esas son las dudas, las interrogantes que tenemos que permanentemente hacernos los ecuatorianos para exigir y también para motivarnos a que seamos parte de un cambio. ¿Y le preocupa a Javier Hervas los niveles de violencia que estamos viviendo, sea en la expresión del reclamo popular, indígena, o sea esta penetración del narcotráfico y el crimen organizado? Completamente, porque evidentemente con esos niveles de violencia, ¿qué inversión puede venir? ¿Qué desarrollo puede haber en el país? ¿Cómo combatir esas inequidades con tanta violencia? Entonces, sin duda, los problemas que tenemos en el Ecuador son problemas estructurales. Por lo tanto, las soluciones no son únicas, son soluciones integrales, pero tenemos esa capacidad de hacerlo con las mujeres y hombres que los tenemos muy capaces en el Ecuador, de tal manera que tampoco nos dejemos llevar por la desesperación, por la depresión, sino al contrario, entender que esos problemas tienen solución, pero no van a ocurrir esos cambios solos. Tenemos que involucrarnos. Si Javier Hervas va a seguir en la política, necesitará una estructura política. Eso es indudable. ¿Y cuál sería el esquema para el futuro inmediato? Quizás las elecciones del 2025. Bueno, no, me encantaría saber qué vaya a pasar a futuro, no sé, pero lo que sí te puedo asegurar, Miguel, es que en el presente yo seguiré trabajando por mejorar la política de nuestro país. Y habrá que ver los diferentes escenarios, cada cosa en su momento, pero que eso no nos reste el poder aportar en el hoy. ¿Seguirá aportando con su pensamiento frente a los problemas nacionales que vive el Ecuador? Por supuesto, y motivando también a que mucha más gente lo haga, porque como te digo, es que esto hay que repetirlo muchas veces. Tenemos gente muy capaz en el Ecuador, de tal manera que visibilicemos esas personas. En el Ecuador tenemos ausencia de líderes en la política, pero no porque no haya mujeres y hombres muy capaces. Los tenemos. Lamentablemente los partidos políticos no han cumplido con una de sus responsabilidades, que es visibilizar liderazgos, y que lo hagamos los ciudadanos entonces. Bien, a Javier Hervas, quien acaba de dejar Izquierda Democrática y ha dado sus justificativos, le agradecemos la presencia en la revista de Opinión Democracia. Muchísimas gracias, Miguel. Un gran abrazo para todos y que sigamos todos dando nuestro mayor esfuerzo por mejorar nuestro país. 7:08 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y luego tenemos previsto un diálogo sobre la realidad y perspectivas del sector petrolero, las licitaciones pendientes. Invitados Walter Spurrier, el doctor Fernando Santos y el ingeniero Fernando Reyes. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Oye, amor, ¿y si le regalamos esta computadora a la niña en su cumpleaños? Déjame ver. Se ve bien. Pero, ¿qué marca es esa? ¿Qué importa la marca, Luis? Parece que tiene todo lo que necesita y el precio está bueno. ¿Qué dices, mujer? La marca es muy importante. Es garantía. Pero, Luis, aquí dice que te dan garantía de 1 año. Puede ser, amor, pero no. Nunca he escuchado esa marca. Esa marca no se anunció en radio. Si quieres que recuerden el nombre de tu marca y que confíen en ella, haz buena publicidad.